Capítulo 7. Imprimamos más cosas. Habían pasado varios días desde que el mundo fue maldecido con el nacimiento de la espada de lectura de Angélica, pero resultó ser una pequeña cosa muy interesante. Mientras actuaba y hablaba como Ferdinand, carecía completamente de conocimiento. Se suponía que debía absorber información a través de su entorno y que su ama Angélica le enseñara cosas, pero esto significaba que estaba atascada en ser sermoneada por una espada que sabía aún menos que ella. Así que te enseña, pero no sale mucho de ella. Eso suena terrible, murmuré en el interior. La espada de maná brilló en respuesta. Lo que mi ama debe hacer primero es imbuirme de conocimiento, declaró en un tono altivo, pareciéndose a Ferdinand solo en su actitud. Bueno, Angélica, supongo que tendrás que estudiar para ayudar a tu espada de maná a acumular conocimiento, observé. Stenluque recordará las cosas, a diferencia de mí, así que el tiempo que pase enseñándole valdrá la pena. Stenluque. Angélica sonrió. Ese es su nombre, dijo, acariciando su espada de maná. Dada su inteligencia, aparentemente había decidido que era necesario nombrarlo. Damuel, que había estado mirando incómodo a la espada de maná mientras hablaba con la voz de Ferdinand, dirigió su mirada a Angélica y cruzó los brazos. En ese caso, supongo que querrás hacer un curso intensivo de cuarto año para preparar tu arma, preguntó, añadiendo en voz baja. Esta vez será mucho más fácil, ya que no tendremos que repetirlo una y otra vez para que lo entiendas. Cornelius asintió con la cabeza. Bien, mi hermano tenía algunos apuntes sobre las lecciones de cuarto año entre los materiales de estudio que nos dio. Prepararse de antemano para no volver a caer de pie sería realmente sabio, añadió Bridget. Angélica escuchó las opiniones de todos mientras asentía solemnemente, y de repente levantó la vista con un brillo en sus ojos azules. Se enfrentó a Damuel y sacó la espada. Damuel, te dejo el resto a ti. Buena suerte, Stenluque. Mi ama, usted mismo debe hacer el estudio, exclamó la espada de maná. No puedo oír las voces de los demás sin que el maná fluya a través de mí, y si todas las lecciones deben ser enseñadas a mí, entonces tu maná ciertamente no durará. Parecía que a Angélica le faltaba el maná para mantener la espada animada todo el día, lo que sería necesario si quería que tomara lecciones en su lugar. Sus ojos se abrieron de par en par como platillos mientras agarraba la espada del maná en estado de shock. Entonces, yo, nunca podré escapar de los estudios. Claro que no, tonta. La espada ladró de una manera muy familiar. Era tan parecida a la de Ferdinand que, sinceramente, me impresionó un poco. Era una especie de espada de maná. Esperemos que pueda seguir haciendo un buen trabajo y conseguir que su maestro estudie. Supongo que debería componer un plan de estudio para que Angélica y Stenluque puedan aprender juntos, Damuel musitó en voz alta. Gracias por sus esfuerzos, dije. Mientras Damuel y Cornelius se pusieron a trabajar escribiendo un plan para Angélica, yo mismo empecé a cavar en la pila de materiales de estudio. Claro, solo eran guías de lecciones y notas de clase, pero eran líneas de texto que no había leído antes. Y como mi propósito en la vida era leer, tuve que ahondar en ello de inmediato. Leí los materiales de cuarto año que Eckhart nos había dado, recordando lo feliz que siempre había sido empezar un nuevo año escolar y recibir una tonelada de libros de texto desconocidos. Parecía que Eckhart había pedido ayuda a menudo a Ferdinand mientras estaba en la Academia Real, a juzgar por los comentarios y explicaciones escritas de su puño y letra aquí y allá entre los documentos. Mi frente tejida en pensamiento. Entonces, Bridget, ¿crees que podría vender recursos de estudio a los estudiantes usando los materiales de Ferdinand y Eckhart como base? Pregunté. Incluso en mis días como Urano, los apuntes de los mejores estudiantes habían valido mucho dinero. Seguramente estos recursos serían especialmente valiosos considerando que este mundo no tenía libros de texto como el nuestro con lecciones aparentemente basadas en conferencias. Creo que se venderían bien. Sin embargo, Bridget echó un vistazo a Damuel, un desconcierto visible en sus ojos de amatista. Seguí su mirada para ver que él fruncía el ceño con ansiedad. ¿Tienes algún problema con esto, Damuel? Escribir notas en tableros para vender y asistir a clases para otros con el fin de transcribir las conferencias para ellos son algunas de las pocas maneras en que los leinobles de la Academia Real pueden obtener ingresos disponibles. Si se empiezan a distribuir recursos de estudio basados en las notas de Lord Ferdinand y Lord Eckhart, estoy seguro de que hay muchos estudiantes que terminarán perdiendo. No podría ir y anular una valiosa fuente de dinero para los estudiantes pobres. Antes de que yo mismo vendiera recursos de estudio, tendría que encontrar una alternativa para ellos. Pensé que sería una buena manera de aumentar el nivel de educación en Erenfest, pero veo que primero tendré que pensarlo con más cuidado. Gracias. Mientras continuábamos nuestra discusión, una ordonanza voló para Bridget. El pájaro de marfil agitó sus alas, se posó en su muñeca y comenzó a hablar con la voz de Ferdinand. Parecía que la compañía Plantin había solicitado una reunión conmigo. Había algo que querían discutir antes de que llegara el verano. Como tenía días libres, había suficiente margen para volver al templo. Le pedí a Bridget que hiciera una ordonanza de respuesta con la que luego hablé. Esta es Rosemine. Una vez que haya completado el reabastecimiento de maná del día de la fructificación, volveré al templo hasta día del agua cuando me necesiten para el próximo. Por favor, informe a Gil que me gustaría reunirme con la compañía Plantin por la mañana en el día del agua. Hay trabajo aquí para que lo completes el día de la tierra también, respondió Ferdinand a su vez. Ven a mi habitación a la tercera campanada. Y con eso, todo mi fin de semana desapareció. Había pasado tanto tiempo en el castillo leyendo informalmente últimamente que probablemente me costaría mucho reajustarme a este nuevo horario. Esa noche en la cena, informé a Bonifatius y Wilfred de mis planes para el fin de semana. Estaré ausente del castillo después de la reposición de maná en el día de la fructificación para revisar el taller y el orfanato del templo. Volveré a tiempo para el reabastecimiento de maná en el día del agua. Entiendo. No exageres, dijo Bonifatius con un guiño, siendo un hombre de pocas palabras. Se parecía mucho a Karsted, bastante ancho de hombros y bastante musculoso para alguien de su edad, aunque era mucho más brusco y a menudo tenía un brillo agudo en los ojos. Incluso me daba un poco de miedo, pero Cornelius me había asegurado que tenía una enorme debilidad por mí, lo cual era impresionante dado que aparentemente era raro que mostrara alguna preocupación por el bienestar de los demás. Cuando mis hermanos se enfermaban, normalmente solo les ladraba por ser frágiles y débiles. En mi caso, Bonifatius había sido advertido por Karsted de que un simple grito podría hacerme caer muerta.
Y después de darse cuenta de lo enferma que estaba realmente por mis múltiples episodios de desmayos en el castillo, hacía todo lo posible por mantener la distancia, aterrado por estar cerca de una niña que se derrumbaría por algo tan insignificante como ser golpeado por una sola bola de nieve fatídica. Eso explicaba por qué siempre parecía estar evitándome hasta cierto punto. Realmente estarás bien viajando al templo en Bestia Alta después de realizar el reabastecimiento de maná. Eres fuerte en las formas más extrañas, Rosemine. Correr es suficiente para casi matarte, pero de alguna manera puedes manejar el reabastecimiento de maná sin pestañear, refunfuñó Wilfred con el ceño fruncido. El simple hecho de mover el maná de las piedras Fey era suficiente para agotarlo, por lo que le resultaba difícil creer que pudiera viajar al templo justo después de realizar el reaprovisionamiento. El maná y la resistencia son dos cosas muy diferentes, respondí escuetamente. Ayudó el hecho de que estaba acostumbrado a mover el maná alrededor de mi cuerpo, y como usaba el maná para cosas todo el tiempo, nunca terminé con demasiado acumulado dentro de mí. Comparado con mis días de plebeya, en los que me veía obligado a soportar mi maná siempre hinchado hasta el punto de estallar, la vida era buena. Y así llegó el día de la fructificación. Regresé al templo después de terminar el reabastecimiento de maná habitual, para entonces ya era bastante tarde para la séptima campana. Bienvenida a casa, Lady Rosemine, mis asistentes en fila me saludaron. De repente me sentí abrumada por la nostalgia, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi. He regresado. Ha cambiado algo en mi ausencia. Cuando volví a mis aposentos, me llevaron directamente a un baño ya preparado. Luego, una vez que me habían lavado, era hora de recibir mis informes previos a la cama. Fran me sirvió un poco de té antes de unirse a Sam para hablar primero, ya que habían manejado las habitaciones del sumo obispo mientras yo no estaba, y junto con Mónica no informaron de ningún cambio notable aparte de ir a las habitaciones del sumo sacerdote en lugar de las del sumo obispo para hacer el trabajo. Dicho esto, mientras tus aposentos permanecen sin cambios, el templo en su conjunto se ha ido transformando poco a poco, comenzó Fran. Ahora que el hermano Camfer y el hermano Frietak están siendo muy valorados por el sumo sacerdote por su ayuda, varios sacerdotes azules han empezado a mostrar interés en el trabajo administrativo, continuó Sam. Los sacerdotes azules, que anteriormente se habían encontrado en una posición neutral, según se informa, observaron a Camfer y Frietak, y luego se acercaron a Ferdinand para unirse a ellos. Posteriormente determinó que no había ningún problema en reclutarlos, teniendo en cuenta su anterior neutralidad, y comenzó a entrenarlos también. Estos sacerdotes habían pasado la mayor parte de sus vidas sin hacer nada que se pareciera a un trabajo, por lo que se les hacía pasar por el escurridor de la misma manera que a Camfer y Frietak, que observaban a los nuevos reclutas con ojos cálidos mientras recordaban haber soportado ellos mismos las mismas pruebas infernales. El sumo sacerdote ha estado rebosante de vida últimamente. También consume dramáticamente menos de esas pociones en las que te preocupabas tanto de que confiara, dijo Fran. Sin duda debido al hecho de que ahora puede confiar su trabajo a otros. Se siente como si finalmente tuviera un respiro en su agenda. El hecho de que Ferdinand pudiera completar su trabajo sin depender de las pociones significaba que sus sucesores se entrenaban a un ritmo razonable. Podía imaginar que los sacerdotes azules lo estaban pasando mal debido a sus brutales métodos de entrenamiento, pero, bien está lo que bien acaba. Gil, Fritz, ¿cómo va el taller? Pregunté, mis ojos se dirigieron al nuevo libro de dibujos en la mano de Gil. Con Fran y Sam terminados, era su turno de dar informes, y lo que quería saber más que nada era cómo iba la impresión en el taller. Al notar mi mirada, Gil sonrió y sacó el libro. Hemos terminado el libro ilustrado sobre los subordinados de invierno, anunció. Tomé el libro y acaricié su cubierta, que estaba cubierta con pétalos rojos dispersos y se veía muy elegante. El rojo era, por supuesto, el color divino del invierno. Luego me llevé el libro a la cara y me froté la mejilla contra él, inhalando el agudo aroma de la tinta que atravesaba mis sentidos. Era un olor celestial que me hacía derretirme en ese mismo momento. Después de disfrutar de ese breve momento, puse sobre la mesa uno de cada libro ilustrado guardado en mi habitación. Había un libro para el rey y la reina junto a los 5 eternos, y luego uno para cada uno de los dioses subordinados de cada estación. El conjunto de la Biblia para niños estaba completo, y un suspiro emocional se escapó de mis labios. No hay nada tan prístinamente bello como un juego completo de libros. ¡Qué espléndido! Rezamos a los dioses en honor y apreciación de Miss Gutenberg. Alabada sea Mestionora, la diosa de la sabiduría, y Kunziel, la diosa del arte. Declaré, disparando ambos brazos al aire. Gil asintió con la cabeza y sus ojos morados brillaron con orgullo. Sabía que le gustaría, Lady Rosemine. Bien hecho, Gil, bien hecho. Estoy bendecido por tener tan buenos trabajadores como asistentes. Ahora, ¿qué imprimiremos a continuación? Debemos mantener el ritmo y producir un catálogo de libros cada vez mayor. Ejeje. Fran suspiró con exasperación, poniendo una mano suave en mi hombro. Lady Rosemine, se está emocionando demasiado. Por favor, contrólese. Sam y Fritz se están inquietando. A pesar de que solo había dejado salir una pequeña parte de mis verdaderos sentimientos, tanto Sam como Fritz estaban visiblemente incómodos con expresiones rígidas mientras evitaban sus ojos. Ambos, así es como Lady Rosemine reacciona normalmente cuando se le presentan libros, explicó Fran. Por favor, acostúmbrense a ello más pronto que tarde. Ignorando eso, apilé los libros ilustrados y los abracé a mi pecho, llevándolos a la librería cercana donde delicadamente empecé a alinearlos. El hecho de que pudiera dar un paso atrás y admirar una fila completa de libros en mi propia habitación fue suficiente para hacerme suspirar de felicidad. Es tan maravilloso. Podría haber algo mejor que las 2 salas de libros y mi propia habitación se llenen simultáneamente con libros nuevos. ¿Cómo debería expresar mi alegría por haber sido traída a la existencia más y más veces? Me gustaría compartir esta felicidad con todos en el mundo, reflexioné en voz alta. ¿No lo harás vendiendo los libros después de la ceremonia de unión de las estrellas? Gil preguntó. ¿Sabes qué? Es una gran manera de decirlo. Miré hacia arriba con ojos brillantes. En efecto, lo compartiré con todos, pero también me gustaría aprovechar esta oportunidad para crear más libros. Gil, ¿crees que podrías terminar la colección de historias de caballeros antes de la ceremonia de unión de las estrellas? Gil ladeó la cabeza pensando, contó algo con los dedos y luego sacudió la cabeza con pesar. Hemos terminado 3 de las historias cortas, pero no creo que tengamos suficiente tiempo para imprimirlas todas.
Tanto la composición como la corrección de pruebas llevan una cantidad de tiempo significativa, así que quizás podríamos terminar 2 historias cortas más como mucho, añadió Fritz, sacando la colección a medio terminar. Lady Rosemine, ¿cómo recomendaría que los uniéramos? ¿Tendría cada historia encuadernada individualmente, o todas ellas combinadas en una sola? Por favor, aconséjeme. Desnaturalicé las 3 historias de caballeros disponibles mientras consideraba la mejor manera de venderlas. Dado que cada cliente pediría las portadas que quisiera sin importar el método que eligiéramos, casi seguro que no habría problema con que encuadernáramos las historias cortas individualmente. Además, era posible que alguien solo pudiera permitirse una sola historia en lugar de toda la colección. Encuadernen cada historia corta individualmente, si quieren. Venderé todo lo que tengamos listo para la ceremonia de unión de las estrellas. Como desees. Lady Rosemine, ahora que los libros de ilustraciones están terminados, las impresoras mimeográficas están disponibles de nuevo. ¿Hay algo más que le gustaría imprimir? Si hay algo que necesite, nos aseguraremos de que se haga, dijo Gil muy heroicamente. Abrí uno de los cajones de mi escritorio y saqué mi lista de posibles libros que quería hacer. Los libros con mucho texto se ven más ordenados y en general más atractivos visualmente cuando se producen con impresoras tipográficas, por lo que deberíamos usar los mimeógrafos para los libros que contienen predominantemente ilustraciones, gráficos y similares. Me pregunto qué debería imprimir, entonces, me pregunté en voz alta. Si fuéramos a vender lo que decidiera después de la ceremonia de unión de las estrellas, entonces querría producir algo que satisficiera las necesidades de los adultos, en contraste con los productos que había vendido en la sala de juegos de invierno. Quizás podría imprimir los libros de recetas y las partituras que había considerado postergar hasta que tuviera más libertad de acción. Las recetas y las partituras son muy adecuadas para la impresión mimeográfica, pero debería discutir este asunto con Ferdinand antes de nada. No tenía tanto tiempo para pasar en el templo, y tratar de completar todo lo que quería hacer significaba que iba a estar muy ocupado. Necesitaba ayudar a Ferdinand en sus aposentos a partir de la tercera campana de mañana, así que decidí aprovechar la oportunidad para preguntar por las recetas y las partituras. Una vez que le expresé estos planes a Fran mientras los escribía en mi díptico, me metí en la cama. Si hubiera estado en el castillo, este día de la Tierra habría sido un maravilloso día de descanso en la sala de libros, pero siempre fue la misma vieja rutina en el templo. A la tercera campana, me dirigí rápidamente a los aposentos de Ferdinand. Disculpa, Ferdinand. Ah, aquí estás. Permíteme presentarte a los sacerdotes azules que han empezado a trabajar aquí, dijo Ferdinand al levantar la vista de sus papeles. Algunos sacerdotes azules que apenas había visto antes dejaron de trabajar para arrodillarse. Parecían ser los que Ferdinand estaba en medio del entrenamiento, ya que estaban luchando con sus calculadoras por montones y montones de tablas como yo lo había hecho en el pasado. Una vez que Ferdinand terminó de presentarme a los sacerdotes azules, me preguntó sobre la vida en el castillo, lo que significaba que finalmente podía ir al grano. Me incliné emocionado sobre el escritorio y comencé a hablar de los libros que quería hacer. He terminado todos mis libros ilustrados sobre los dioses, así que estaba pensando en usar las impresoras mimeográficas para crear colecciones de partituras y recetas a continuación. ¿Puedo imprimir y vender un libro de las canciones que tocaste en el concierto? Pregunté. Aunque yo había sido la primera en introducir esas canciones en este mundo, fueron Ferdinand y Rosina quienes arreglaron mi tarareo en partituras que pudieran ser tocadas en el Harspiel. Ferdinand se encogió de hombros. No son mis canciones, así que mientras no las acompañes con ilustraciones inoportunas, puedes hacer con ellas lo que quieras. Oh, pero iba a poner tu nombre en los créditos como compositor. Aún no puedo escribir partituras, y es gracias a ti que la canción se puede tocar en el Harspiel. Solo arreglé tu tarareo. No he compuesto ninguna canción, y por lo tanto no debería recibir tal reconocimiento, respondió Ferdinand con firmeza. Pero tampoco quería identificarme como el compositor. Simplemente recordaba las canciones de mis días como Urano, así que no podía afirmar que las hubiera compuesto. ¿Cómo puedo llamarme a mí misma compositor si ni siquiera puedo tocar las canciones? Suspiré. Componer e interpretar son dos acciones completamente diferentes. Si vas a incluir los créditos, manténlos exactos. Mi plan había sido empujar la posición vistosa a Ferdinand, pero él me bloqueó por completo. No era un problema, sin embargo, simplemente pondría a Ferdinand y Rosina como los arreglistas en letras grandes, y luego me daría crédito como la inspiración en letras mucho más pequeñas debajo de ellos. Por cierto, también me gustaría hacer un libro titulado Recetas deslumbrantes de Rosemine. Hay algo que debas saber de antemano. Puedes imprimir un libro de recetas, pero espere hasta el próximo invierno para ponerlo a la venta. También harías bien en venderlas en un momento en el que todos los nobles están reunidos. Llama su atención con nuevas recetas en esta ceremonia de la unión de las estrellas, y luego difunde rumores sobre el libro de recetas y su precio. Debería ser un producto caro, a diferencia de sus otros libros. Aún no había fijado un precio final para el libro de recetas. Probablemente sería prudente reunirme con Beno para decidir si debería mantenerlo en línea con lo que Sylvester había pagado por las recetas, o vender ediciones limitadas para dar una sensación de estreno y subir el precio. En ese caso, me prepararé para imprimir las partituras y el libro de recetas. Estaría bien que Rosina escribiera las partituras. En efecto, lo más probable es que sea perfecta para el trabajo, dijo Ferdinand, concediendo su permiso inmediatamente. Había visto el trabajo de Rosina de primera mano cuando arreglé mi tarareo con ella, así que sabía que tenía una hermosa letra y un gran conocimiento de la teoría musical. ¿Es eso todo lo que tienes que informar? Si es así, comience su trabajo. Hay muchas matemáticas que se han acumulado. Y así, me enfrenté a mi primera montaña de tablas en mucho tiempo, garabateando en una pizarra mientras trabajaba en ellas. Mientras tanto, los novatos sacerdotes azules abrieron los ojos y murmuraron que yo era demasiado buena. Parecía que no trabajaban lo suficientemente rápido para satisfacer a Ferdinand. No la mires solo a ella. Ya eres bastante lento. Lo menos que puedes hacer es trabajar sin esas pausas innecesarias, regañó Ferdinand, sin siquiera levantar la vista de su propio trabajo. Los sacerdotes azules inhalaron bruscamente y rápidamente volvieron a mover sus calculadoras. Todavía no estaban acostumbrados a usarlas, y sus movimientos eran lo suficientemente torpes como para suponer que pasaría bastante tiempo antes de que empezaran a acelerar. Muy pronto, sonó la cuarta campana, señalando que era hora de comer.
Regresé a mi habitación con mi calculadora en mano y rápidamente me acerqué a Rosina que estaba tocando el harpsiel. Rosina, me gustaría confiarte la escritura de las partituras, dije. Ferdinand ya me ha dado su permiso. Hizo una pausa en el medio del compás, parpadeó varias veces y luego inclinó lentamente la cabeza. Como siempre, se movía con tal gracia que hasta los gestos más simples parecían totalmente impresionantes. ¿Qué partitura, si puedo preguntar? Partituras de todas las canciones que Ferdinand tocó en su concierto de harpsiel. Voy a venderlas como un libro, así que te pido que las transcriba con el mayor cuidado posible. Por favor, escribe también los títulos de las canciones y los nombres de los arreglistas en letras bonitas. Como desees. Voy a dibujar las mejores partituras que pueda, para estar a la altura de lo que se espera de mí como su músico personal. Rosina aceptó el trabajo con gracia, lo cual no es sorprendente ya que generalmente le gustaba hacer cualquier cosa relacionada con la música. Le pedí que incluyera a Ferdinand como arreglista, poniendo mi nombre como inspiración en letras pequeñas. ¿Podría también añadir más partituras para canciones de mi propio arreglo?, preguntó, poniendo una mano pensativa en su mejilla y desviando momentáneamente su mirada. Yo, por supuesto, acepté la sugerencia con los brazos abiertos. Por supuesto, cuantos más libros tengamos, mejor. Una vez que hayas completado las partituras, por favor pásaselas todas a Fritz y Hill. Les he informado de que empiecen a imprimir tan pronto como todo esté listo. Entiendo que esté emocionada, Lady Rosemine, pero por favor almuerce antes de discutir los asuntos de la imprenta, intervino Fran, empapando mi emoción con agua fría. En cierto modo, sonaba como mi madre de mis días como Urano, siempre estaba igual de exasperada cuando terminaba tan absorto en mi lectura que olvidaba comer. Supongo que tienes razón, dije encogiéndome ligeramente de hombros antes de sentarme a la mesa. Fue entonces cuando Nicola entró llevando nuestra comida. Lady Rosemine, el almuerzo es más elaborado hoy debido a la asistencia de Hugo. Compitió con ella preparando muchas de las nuevas recetas que aprendió para el restaurante italiano. Estoy muy ansiosa por las obras, dijo felizmente mientras alineaba los platos. Eso me recordó que había algo que quería preguntarle. Nicola, he decidido hacer un libro de recetas de mis comidas favoritas. Vaya, un libro de recetas. Nicola respondió, aplaudiendo con emoción. Estoy deseando que más gente disfrute de esta deliciosa comida. Le pedí que les dijera a Hugo y ella que escribieran las recetas que les había enseñado. Esto habría sido mucho más simple si hubiera podido hablar con los cocineros yo misma, pero no fue fácil para la hija adoptiva de un archiduque entrar en la cocina. Me gustaría discutir esto con Hugo y ella con más detalle, pero primero, tienen que terminar de escribir las recetas. Además, me pregunto si podrían separar los alimentos relativamente tradicionales, más fáciles de hacer, de los más únicos y complejos que requieren más preparación. Una vez que hayamos decidido las recetas exactas podemos. Lady Rosemine. Como dije, por favor esperé a discutir la impresión hasta después del almuerzo, repitió Fran, agarrando la jarra de agua en la mano con una fría sonrisa. Eso no es bueno. Mis disculpas. Empezaré a comer de inmediato, dije, recogiendo mis cubiertos. Nicola, sintiendo la ira de Fran, se retiró rápidamente a la cocina mientras hablaba de preparar el siguiente plato. Apenas había tomado mi primer bocado de una ensalada de temporada y había empezado a masticar, otra cosa me vino a la mente. Mónica, perdóname por recordar esto, pero por favor, ve al taller y pide prestadas las agujas y el hilo necesarios para encuadernar libros. Lady Rosemine, la charla de impresión debe esperar. Esto no es una charla de imprenta. Es una charla de encuadernación, o, mejor dicho, una preparación para mis planes de la tarde, respondí, intentando justificarme rápidamente. Fran comenzó a frotarse las sienes. Realmente se parecía a Ferdinand, que estaba seguro de que me lanzaría algunas reprimendas duras si hubiera estado aquí. Tal vez esta semejanza se había hecho más evidente últimamente porque, mientras yo estaba en el castillo, Fran estaba haciendo su trabajo en los aposentos de Ferdinand. Después de ver a Mónica fuera de la habitación, continué mi comida, esta vez en silencio. Solo cuando terminé, pudimos empezar a encuadernar. Encuaderné la colección de cuentos de mamá que había ido juntando poco a poco desde el invierno, cuya portada era una ilustración familiar que yo mismo había dibujado. Se había hecho en un estilo de caricatura, que no estaba seguro de que la gente de este mundo mirara con demasiado cariño, pero no tenía otra opción ya que no tenía ninguna imagen para usar. Una vez que termine este único libro de imágenes hecho a mano, haré que Lutz lo entregue a mi familia.